Morning. We're reading from Psalm 95. I'll give you a moment to turn there if you'd like. Buenos días, vamos a leer Salmos 95. Oh, come, let us sing Venid, to the Lord. Let aclamemos us make a alegremente a joyful noise Jehová, to the rock of our cantemos con salvation. júbilo a la roca de Let us nuestra come salvación, before his presence lleguemos with ante su thanksgiving, presencia con and make a alabanza, joyful noise unto him with aclamémosle psalms. con cánticos, For porque the Lord Jehová is a great es Dios God grande and a great y Rey King grande above sobre all todos gods. los dioses, It is porque in en his su mano hand are the están las deep places profundidades of de the la earth. tierra y las The strength alturas of de the los hills montes is son suyas. also Suyo his también el also. mar, pues él lo hizo, The sea is his, y sus and he manos made it, formaron la and tierra his seca. hand formed the dry Venid, land. adoremos Oh, y come, let us postrémonos, worship and bow down. arrodillémonos Let us kneel delante de before the Jehová, Lord our Maker. vuestro Hacedor, For he is our God, and we are the people of his porque Él es pasture nuestro and Dios, the sheep of his nosotros el hand. pueblo y su Today, prado y el rebaño de if su mano. you will Ojalá hear his oyerais hoy voice, su voz. No harden not your endurezcáis heart vuestro as in corazón the como en provocation, Meriba, and como en el as in día the de day of Masá en el temptation in the desierto, wilderness, donde me when your tentaron vuestros fathers tempted padres, me, me proved pusieron me, a and prueba, saw my work. aunque habían visto mis 40 obras. years long 40 was I años grieved with this estuve generation, disgustado and con said, la nación y It is a dije, people that es un do pueblo de err in corazón their heart, extraviado and they y have no not han known my conocido mis ways. caminos. Por Unto tanto, whom I swear juré en mi furor in my wrath que no that they should not entrarían enter en mi into my reposo. rest. Good morning, church. Buenos días, iglesia. I'm not sure if I'm more surprised to be here or you're surprised to see me. One of those two is true. God is good Dios es bueno all the time. And Todo el that's kind tiempo. of what the message is coming out to be today. y is es parte that de lo que el keeping that mensaje in es. mind as we go through es our al lives, día that de God hoy. is good. Mantengamos all nuestra the time. mente abierta So, en que forgive Dios me es bueno en If I todo el pause tiempo. occasionally, I too am a bit of a space cadet right now with some of my conditions. But praise the Lord, I am here. And this is His word, Doy not gracias a mine. Dios porque estoy So aquí, may you be blessed by aún His en word. mi Father, condición que me we encuentro. turn this time over to you. Oremos. Gracias, You are a Señor. great Damos God, este tiempo, lo merciful entregamos a ti, and Señor just misericordioso. and faithful and true, Señor, Father God, may you tú que eres tan speak through justo, this Señor, pulpit, y Lord tu God. promesa May y tu your palabra Spirit go nunca, forth nunca and convict cambia. and encourage and show the Señor, words that you gracias would por have mostrarnos la palabra el día de hoy y result por tu your motivarnos, Son. Señor, a llevarla a Father, we cabo. love you and thank Padre, you te for this time amamos in Jesus' y te name. damos gracias por este Amen. tiempo. En nombre de Jesús. Amen. So we're going to spend Amén. some time in Hebrews 4, and I'm just scratching the surface of everything Nos that enfocaremos you hoy could en see capítulo in 4 this de section of Hebreos, Scripture. del It capítulo is de deep, 4 de Hebreos, and pero it es is muy good, profundo y but, es muy bueno. Before I get into that, Pero we're going to antes read, de if you want ir to turn a to Hebrews Hebreos 3, 4, we're going vayamos to a read through Hebreos 15 to 3. 19 just to give a little Hebreos bit of 3, context, 15 al and then 19 we're para going to dar get un into our poquito más de study, contexto starting in verse 1 of adicional. chapter 4. Hebreos 3, del 15 al Hebrews 3, 19. verse 15. While it is said En today, tanto que se if you dice, will hear his si voice, do not oyereis harden hoy your su hearts as voz, in the no rebellion, endurezcáis for vuestros who, corazones having heard, como rebelled. en la Indeed, was it provocación. not all who came out of ¿Quiénes Egypt, fueron led los by que, habiendo Moses? oído, le provocaron? Now, with ¿No fueron whom los que was salieron he de angry Egipto 40 por years? mano de Was it Moisés? not with ¿Y those con who quienes sinned, whose estuvo él corpses fell in the disgustado wilderness? And 40 to whom did he años? swear ¿No fue that they con los would que not enter pecaron, his rest, cuyos but to cuerpos those who did cayeron not en el obey? desierto? So we Y a see quienes that juró they que could no not enter in entrarían en su because of reposo, unbelief. sino aquellos que desobedecieron. Verse 1. Y vemos que no pudieron entrar Therefore, a because causa of de all of that and incredulidad. so much more, Ahora Hebreos since a 4.1 promise por todo lo que remains of pasó. entering his Por rest, tanto, let us fear, puesto que lest aún any queda of la you promesa seem de to entrar have en su come reposo, short of it. temamos, And I promise there is no sea hope in que this alguno de message. vosotros There is parezca no goodness haberlo in considering alcanzado. our position Y les with the Lord. prometo que en este Who here is sermón weary? hay una promesa.
¿Quién? Y yo les pregunto, ¿quién de aquí está cansado? Cansado de tratar de adaptarse al aumento salvaje de la locura que hay en el mundo. Es algo loco a la vida diaria, el trabajo, la vida, la iglesia, todas estas cosas. ¿Y qué es lo que nos dice? Sin embargo, ¿qué nos dice Dios? Dice, yo les voy a dar descanso. Gracias, Señor. Porque Él lo hará. Nos dará reposo. Veamos lo que dicen las Escrituras. Las Escrituras en Mateo 11:28. Si nosotros no seremos los que encontraremos el color de la pintura correcta para nuestra sala de oración y desconectarnos de todo lo que nos rodea. Podemos intentarlo, pero no vamos a poder entrar a su reposo si no entramos a su reposo por medio de Él. O no nos podemos ir a una isla y pensar que ahí es donde vamos a encontrar el reposo. No. El Señor mismo nos dará reposo. El reposo es eterno. No siempre debemos sentir que estamos en una constante lucha, pero podemos estar en reposo sobre todo lo que nos vive y vivimos porque por Él. Tendremos nosotros a enfocarnos más en lo que no se debe hacer o en el próximo estudio bíblico, que en sentarnos a los pies de Jesús, descansando en su confianza y su promesa. Cuando leo esta promesa de reposo, me doy cuenta de que una parte de mí, de mi cansancio, viene de mí, de ese yo, asumiendo yo los problemas de esta vida. Preocupación por mi familia, por el futuro, por mi país, luchando contra el pecado generalizado que está derramando sobre esta cultura como un tsunami. Si coincides en algo con esto, se podría decir o se podría creer que aún no estás en el reposo de Dios. No olvidemos que Dios no ha olvidado que está Él sobre el control, solamente que está permitiendo que sucedan estas cosas. Vamos a las Escrituras, a Salmos 34:4. Es una escritura muy simple, pero nos dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todo, de todos mis temores. Colosenses 3:15. Colosenses 3:15. Y gobiernen vuestros corazones la paz de Dios. Que la paz de Dios gobierne en sus corazones, a la cual también fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecido. Luego, leo el verso 1 y dice que la promesa de reposo permanece, y más debemos prestar atención a nuestro estado de reposo en Él. Necesitamos dejar que su paz gobierne y Él nos salvará de nuestros temores, no necesariamente de nuestras circunstancias. Pienso en Corrie ten Boom, quien ciertamente, diariamente, confiaba en el Señor para tener esperanza y reposo. Ella decía lo siguiente: cuanto más negra se hacía la noche a nuestro alrededor, más brillante y verdadera y hermosa ardía la palabra de Dios, porque su reposo estaba en Él, no en las circunstancias. A la luz de lo que vemos venir sobre nosotros en el mundo, Dios está pidiendo a través de su palabra que verifiquemos nuestra confianza en Él. Preguntarse, ¿estoy bien en la forma en que la vida comienza a desarrollarse? Porque confío plenamente en la verdad de que, a pesar de cómo me siento, Jesús tiene el control. No tiene que tomar Él el volante, pero Él tiene el control.
Él es el volante. No quiere decir que no nos sentiremos frustrados y que no siempre sentiremos la certeza de que confiamos en su plan y que el plan está bien. Con todo lo que está pasando en este mundo, podemos sentir que hay mucha frustración, pero no quiere decir que Él va a tomar todo eso fuera. Él dice que las cosas tienen que pasar, pero Él está con nosotros y permanecer en su reposo. Pueden ver que las Escrituras nos dan buenos ejemplos de que hay que traerle a Dios nuestra preocupación sin dudar de Él. Vean a sus discípulos todos los problemas que tuvieron. Eran personas, nosotros somos personas, ¿verdad? También. El ejemplo se puede ver en Moisés en algunas situaciones, en Éxodo 5:22. Como Moisés está para ir a la tierra prometida, ¿verdad? Éxodo 5:22. Entonces Moisés volvió al Señor y dijo: Señor, ¿por qué has traído problemas a este pueblo? ¿Por qué has traído problemas a este pueblo? ¿Por qué me has enviado? Porque desde que vine a Faraón para hablar en tu nombre, Él ha dado mal a este pueblo. Imagínense la conversación que tenía con Dios Moisés. Y tú no has librado a tu pueblo en absoluto. Entonces el Señor dijo a Moisés: ahora verás lo que le haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Y en Éxodo 6:22 dice: y Dios habló a Moisés y le dijo: yo soy el Señor. En otras versiones dice: yo soy Jehová. Creo que este tipo de conversación se graba, se pone ahí en la Biblia para que podamos saber que nuestras frustraciones están bien y podemos llevárselas a Dios. Déjalo en manos de Dios y sigue adelante con su plan, sabiendo que Él es el Señor. Entonces, nuestras vidas de hoy estamos cada vez más preocupados por el futuro profético, qué hacer, por el gobierno, por el ministerio, como siempre lo hemos hecho, y vivir la vida. Es bueno estar involucrado en todo eso, pero nuevamente podemos perdernos esta promesa crítica de reposo si no sabemos reposar en Él. Y creo que esta escritura en Salmos 95 que se leyó está destacando la naturaleza fundamental de aceptar y entrar en su reposo. Sí, entrar en su reposo. Si no estamos descansando, entonces, si no vemos eso, entonces vemos arena en nuestros pies. Es una fundación firme. Si no descansamos en Él, como menciono, podrán ver arena en sus pies, no una roca sólida. La fundación, tu roca sólida, no en la arena. Descansando en Dios para hacer su obra a través de nuestro esfuerzo y aceptando los resultados tal como los vemos. Hay que descansar, reposar en Dios y aceptar que se haga su voluntad en nosotros y aceptar el futuro, lo que viene, los resultados, descansando en Él, para que Dios haga su obra a través de nosotros, como podemos verlo en Jeremías. ¿Qué pasó en Jeremías? Pienso en él, en el ministerio de 40 años de Jeremías, 52 capítulos, 0 éxitos registrados. La gente no se arrepintió. Israel terminó en cautiverio. En un momento estaban tan cansados de Jeremías que lo metieron en un pozo de lodo. Y sin embargo persistió, porque todo el peso de la fe para su vida y su ministerio estaba en Dios, no en lo que llamaríamos un éxito. Si nuestra fe está en Cristo, podemos descansar con obediencia para creer. ¿Cómo vas a descansar tú en Cristo?
Entonces esta verificación está requerida en el versículo 1. Es para ayudarnos una vez y otra vez a dejar nuestra carga y recordar la seguridad de que nuestro Dios es el alfa y el omega. ¿Por qué? ¿Por qué es tan crítico que debemos considerarlo con reverencia temerosa y creerle Él? Quiero dejar en claro que no estamos manejando esto solos, pero esta es una posición que debemos examinar regularmente, especialmente cuando las luces de advertencia se apagan en nuestras vidas. Advertencias que podemos estar operando en nuestra propia versión del plan de Dios. Así que, ¿cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es ese primer trabajo con el que debemos comprometernos? ¿Qué debo hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? ¿Qué sigue? Ahora vayamos a Juan. Juan 6, 26 y 28 y 29. Juan 6, 28 y 29. Algunos le preguntaron lo que deberían de estar haciendo a Jesús. Entonces le dijeron, ¿qué haremos para poner en práctica las obras de Dios? Y respondió Jesús y les dijo, esta es la palabra de Dios, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él envió. La obra de Dios es reposar en el hecho de que creáis que Jesús es tu Salvador. Y ahora Juan 17:3. Juan 17:3. Este es probablemente uno de los versículos que son clave. Es un verso hermoso. Y si quieren saber de la vida eterna, y dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Recuerden, lo primero es creerle que Él se le ha enviado a Él, Jesucristo, y descansar, reposar en Él. Nuestra obediencia en este contexto es obediencia para creer, lo cual es poner todo el peso de tu creencia, de tu fe en Cristo, creerle a Él, creer que es cierto. Si vemos nuevamente, nuestra creencia está llena del Espíritu, nos empodera para seguir adelante con su llamado en nuestra vida. Volviendo al capítulo nuevamente de Hebreos 3, 12, 18 al 19, dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para adaptarse del Dios vivo. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que no obedecieron, entonces vemos que no pudieron entrar por causa de su incredulidad, su desobediencia. Porque es fácil tener una lista de las cosas que uno debe de hacer. Es muy seguro, ¿verdad? Hacerlo, seguirlo. Llegar y hacer su lista y pedir cosas como pedir en Uber y que se los entreguen, pedir la comida. Pero eso no es solamente una lista, es creerle a Dios y hacerlo. Ciertamente Dios hizo todo esto, pero Él no va a llegar a hacer todo. Israel está a salvo de las plagas, camina por el Mar Rojo, consigue comida y luego no cree que Dios pueda salvarlos de un poder mayor del que puedan ellos imaginar. ¿Crees que Dios te ha salvado? ¿Crees que Dios está en control de este mundo? ¿Crees que tienes vida eterna? Si crees en todas estas cosas, entonces entramos a su reposo.
¿Crees que Dios te ha salvado? ¿Crees que tienes vida eterna? ¿Crees que Dios tiene el control de este mundo? Lo que Él está permitiendo y lo que Él hará, pero aún no. Luego entonces podemos decir que descansamos en Él, que estamos reposando en Él. Es tan interesante que lo más difícil de hacer es mantener esta hermosa verdad central en nuestra vida. Nosotros como ovejas nos desviamos hacia la derecha o hacia la izquierda y comenzaremos a abrirnos camino hacia una salvación que ya tenemos o podemos sentarnos simplemente en un sillón y dar todo por hecho y no hacer nada. Or we pull up a beanbag and just take it all for granted. ¿Qué vamos a hacer? ¿Trabajar, abrirnos hacia un camino a la salvación o solamente sentarnos y dar todo por hecho? Si vemos en Hebreos capítulo 1, es un gran capítulo. En capítulo 1 el escritor da una exhalación de la gloria y el poder de Jesús. Luego en el capítulo 2 da una advertencia a aquellos que están comenzando a descuidar una salvación tan grande. Y después se mueve al capítulo 3 y 4, trae su reposo para mostrar la sencillez del Evangelio, aceptado por la fe y la certeza de la posición de un creyente con Dios. Y después se va a Gálatas, hermoso Gálatas, donde podemos ver, vayamos a Gálatas 5:1. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Debemos de continuar, ser firmes continuamente. Dios nos está diciendo que consultemos con nuestro cardiólogo celestial para ver si nuestra certeza se basa en la fe que nosotros nos creamos hasta que se acaba, o si estamos en reposo en la fe dada por el Espíritu Santo, permitiéndonos descansar en la promesa de Dios de su obra terminada. O vemos Hebreos 4:2, porque ciertamente el Evangelio nos ha sido anunciado a nosotros lo mismo que a ellos, pero la palabra que oyeron no les aprovechó, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Esto hace referencia al relato del éxodo de Israel y los 40 años siguientes. El capítulo 3 de Hebreos muestra cómo Moisés fue fiel y dio el mensaje de la tierra prometida para salvarlos de su esclavitud y colocarlos en una nueva tierra, dándoles reposo de sus cargas de Egipto. Ellos escucharon este mensaje de salvación de la esclavitud. Salieron reclamando libertad, pero Israel no puso todo el peso de su creencia en la promesa de Dios. Cuando Dios los trajo directamente a la tierra prometida por primera vez, fue entonces cuando salió a la luz la sinceridad de su creencia en el plan de Dios. Caminaron con el Señor desde Egipto hasta el desierto y mantuvieron su fe en todos los momentos de provisión, pero no en la adversidad. Nuestra vida va a haber más adversidad, al igual que Israel en las fronteras de la tierra prometida. Nosotros estamos comenzando a ver gigantes en la tierra y probará si nuestro corazón está descansando en el plan de Dios o en nuestra versión del plan de Dios. Hay un testimonio que escuché recientemente que realmente me sacudió un poco, donde dice, veamos cuál es, si es nuestra versión de nuestro plan o la versión del plan de Dios. Este testimonio que yo escuché me sacudió. Es un testimonio de un pastor, Andrew Branson, que fue misionero en Turquía. Está en YouTube, lo pueden ver. Prepárense para verlo, está fuerte. En 2016 fue puesto en prisión por motivos falsos y expresa el tiempo extremadamente difícil que tuvo durante la primera parte de su tiempo en prisión. Fue muy difícil.
muy difícil la vida que estuvo en la prisión. No esperaba él tener estos tiempos tan difíciles en la prisión, que él dijo que durante ese tiempo, la primera parte que estuvo en prisión, fue muy difícil porque no estaba preparado para no escuchar a Dios o sentir su consuelo y aún así descansar en su palabra. Él tuvo que pensar y decir, ¿estoy confiando en los caminos de Dios o estoy confiando, descansando en mí, en lo que yo pueda hacer? Y entonces ahí fue donde empezó a aprender a descansar, a reposar en Dios. Pueden ver esta historia en YouTube. Se nos dará la oportunidad de estar en situaciones injustas. Nuestra fe será probada. Las quejas de Israel son evidencias de que mientras caminaban con Dios por el desierto y reclamaban la libertad, sus corazones no estaban tranquilos en la plena realidad del plan de Dios. Creo que estas pruebas menores que estamos experimentando ahora y los cambios en nuestra cultura que interrumpen nuestro plan de vida con una bendición. Pero doy gracias a Dios. Unlike my notes, which don't tell me where I am. So we will be given opportunity to be in unjust situations. Our faith will be tested. And what verse 1 is asking is, will our response give us assurance of our rest and also be a witness, because we are ambassadors, to others of that rest? Creo que estas pruebas estamos experimentando ahora y los cambios en nuestra cultura que interrumpen nuestro plan de vida son una bendición. Los cambios son su gracia, dando una muestra, dando a nuestra percepción y emociones humanas tiempo para ajustarse, prepararse y despertar. Entrar en su reposo se reduce a la fe genuina, habilitada por el Espíritu Santo. Fue basada en un corazón creyente que avanza aun cuando no tiene sentido, porque no estamos confiando en nuestro propio entendimiento. Es esa fe la que nos da reposo de un corazón cargado, porque seguimos poniendo nuestras preocupaciones en las manos de Jesús. Job dijo, aunque Él me mate, en Él confiaré. Otro ejemplo son los amigos de Daniel, que dijeron, Él puede salvarnos, pero incluso si no lo hace, aún así, no adoraremos a otro Dios. Ahora, yo les pregunto, a veces tenemos que ajustar nuestros planes a los planes de Dios. Es una bendición, es su misericordia, tener un poco de dosis, de estas dosis de todo lo que nos pasa. Y aún no necesariamente lo que podemos tener nosotros en nuestro plan o lo que tenemos de comida. No necesariamente todo, aún todo eso, estamos en nuestro plan. Te lo estamos dando a Dios. El reposo es confianza, el reposo es paz, el reposo es obediencia y conformidad. A cada situación, el reposo entrega nuestro temor a Dios. El reposo entrega nuestro temor a Dios. El reposo es certeza que fluye una relación genuina de confianza de Jesús, ya que queda un reposo y debemos ser respetuosamente temerosos, conscientes de nuestra posición. Le pedimos al Señor, como dice en Marcos 9:24,
ayuda So mi ask incredulidad. the Lord, what in your life is ¿Cómo causing debemos stress and anxiety? temer What are you que trying nos to quedemos control? cortos? Each ¿Acaso situation needs Israel special no entró en el consideration. reposo Granted porque that. no siguió But la I ley? believe in general, No, if you have no entraron por unrest in your duda. La heart, mentira original, filled with anxiety of the incredulidad. unknown, it can Esté be a atento a la conviction duda. of God Pregúntele that al you Señor turn things qué es over lo to que Him. está causando estrés Holding y on to your ansiedad plans maybe a en su little too vida. tightly. ¿Qué estás tratando de You can controlar? picture your internal struggle with this Cada mental image, I situación think. necesita una consideración See, because an unrestful state is like a country with a especial, government pero that is creo not que en general si tienes What inquietud en tu happens? corazón, There is lleno de civil ansiedad por unrest lo desconocido, puede in that ser una country, convicción when de the Dios citizens are que not debes happy entregarle with las how cosas al the government Señor. is working out their Puedes plans. You imaginar la don't want lucha to be interna at de unrest Estado inquieto, with your como Lord, un because país con un gobierno God is en el que alive, no se confía. and we are Hay citizens disturbios of His civiles kingdom, cuando los ciudadanos not of this no world. están We're just contentos con la passing forma en que el through. Verse 3. gobierno está elaborando su plan. Let's get to verse Pero 3. Dios está en nuestra vida. For we Somos who ciudadanos de have su reino. believed do Vayamos enter that al rest, verso as 3 he has said, nuevamente "I de so Hebreos. swore in my Contiene wrath, la they respuesta, shall not la enter my seguridad rest, y la although the works esperanza. were finished from the Hebreos foundation of the world." 4:3, In verse porque 1 and 2, los the que writer hemos placed the creído, si challenge in front of entramos us, and en then ese quickly, reposo, como not as Él ha quickly as dicho. this morning, but if you just read Por through eso verses juré, quickly, en mi in ira verse no 3, entrarán en mi gives reposo, assurance. aunque las palabras We can have estaban assurance. acabadas desde la God does not keep fundación us del in torment or mundo. question. He has given us the good news. En el verso The 2, Lord el will escritor allow ha testing colocado el of that desafío frente a nosotros. Testing is Y to luego mature us, rápidamente, deepen our en faith, verso 3, da When we seguridad. see that testing and we Podemos get to the tener other side of seguridad. that testing, Dios no nos our guarda faith then en just un lugar de deepens and tormento. grows, Él nos and ha your roots dado go la further buena down. noticia. I heard El it described Señor this way by permitirá la prueba de esa gentleman, creencia. Pastor La prueba David es para madurarnos, says, "If we profundizar enter nuestra fe God's y rest, dar una then the seguridad coming más years profunda." will only increase our trust Lo and escuché reliance descrito on de esta Jesus. manera por David And if Gusick. by Si unbelief we entramos fail to enter, en then el the coming descanso, years will only entonces los años gradually venideros draw solo us aumentarán nuestra confianza en Jesús. away. It's a hard Si picture. por We want incredulidad everybody to no have logramos absolute entrar, assurance, but entonces verse los 1 is años saying, "Have venideros you entered that solo rest?" nos Give alejarán consideration to gradualmente. your position. ¿En qué posición se And then encuentran? verse 3 tells us, Podemos "If you ver put your nuevamente belief que in en Jesus Hebreos Christ, 4:3 then vemos, you have pero certainty. los que hemos creído You have His estamos goodness. en el reposo. You have Hemos eternity. creído, tenemos la vida eterna. And if we look back at verse 3, it's just Podemos the ver implicit aquí en el past tense verso complete of 3, you have it. dice, nosotros, you have todos that aquellos que belief, then hemos, we have tiempo entered pasado His rest. completo, You haber, see again that it también is not podría our expresarse como pieced tener de together posesión. Frankenstein Tenemos version posesión of de His esta rest. creencia. 'Cause that's what happens when we put it all together. You get Y 5 people in desde the que room and tenemos find esta this creencia, is God's hemos rest and it entrado looks terrible en su descanso. because we have our own viewpoint and our own Pero opinion. aún teniendo a muchos de nosotros Lord nuestra wants to propia know, opinión us de to lo que es that our entrar a rest su is in reposo, Jesus aquí Christ lo and His dice, finished work. es muy And simple. that Verás, is finished from the esa beginning. no It es was nuestra settled idea before it reconstructiva de started. reposo. 1 Es Peter 1:20, descansar and I'm en just las gonna read it obras this time. hechas por Jesús que fueron Indeed hechas desde el was principio. foreordained Podemos ver en before the primera de foundation Pedro of the world, 1:20. but was Él manifest in these ciertamente last fue times for you predestinado and me, antes de la who fundación del through him mundo, believe in pero God, se manifestó who en raised him estos from the últimos dead and tiempos gave para him glory, so vosotros, that your que por faith medio and de hope Él are creéis in en Dios, God. que le resucitó Nothing but. de entre los muertos y le dio gloria, 1 para que Timothy 1:9 vuestra says, fe who y has esperanza saved us estén and en called us Dios with a y no holy en calling, nosotros. not Primera de according to Timoteo our 1:9. works, but according Quien to nos His salvó own y llamó purpose con llamamiento and grace, santo, which was no given to conforme a us in nuestras Christ obras, Jesus sino before según el time began. propósito Remember what our suyo first work y la was? gracia que nos fue dada en Cristo. Cristo Jesús, Salvation antes de was los in place tiempos from de los the beginning. siglos. We La can rest in salvación knowing estaba that it was ahí and desde el is principio. finished. Podemos descansar sabiendo que la salvación Verse 4 in Hebrews. fue y ha For sido. he has spoken in a Hebreos certain place of the 4:4, seventh day porque in this way. Él ha hablado de And cierto God lugar rested on del the seventh séptimo day día from de all esta his manera. works.
y Dios So this is descansó en el describing the rest we séptimo still have. día de todas sus It is obras. entering Esto his describe el rest in reposo verse que aún 4, tenemos, his works. entrar en su Our best works are reposo filthy rags. desde el verso 4, His are perfect. sus obras. We want to rest in Nuestras the Lord mejores of the obras son Sabbath. Do not suyas, confine son his sucias, rest to los 24 hours. suyos son It is a perfectos. permanent state El of being. reposo en el Señor, el his sábado, rest. no se limita a un Verse 3 says descanso his de, rest was de completed since the 24 foundation of horas. the world. En el Let's verso look at that 3 really dice que quickly. su reposo I fue would like to consumado turn over to desde la Genesis fundación chapter 1. del mundo. Así que We're gonna look veamos at en verses 5, 8, Génesis and brevemente 13, la cuenta de creación. and then chapter 2. Génesis Just gonna read 1, them. 5. Los voy a leer primero. Génesis 2, 1, 3. Genesis 1:5. We're all familiar with the creation account. Genesis 1:5. God called the light day and the darkness he called night. So the Vamos a evening and the morning Génesis, were the les voy a first leer day. Génesis 1, 5. Genesis 1:8. And God called the firmament heaven. Y llamó So the Dios a la evening and the luz morning día were y the a las second day. tinieblas llamó noche, y fue la 13. tarde y la So the mañana evening un and the día. morning were the third day. Y luego el 8. And so forth. You get the pattern. Y llamó He Dios a created la something, and there was expansión the evening, and cielos, there y was the fue la morning, tarde and la then that mañana was del día that segundo. day. Now look at chapter 2, 13. verses 1 through 3. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Ahora vayamos Thus the a heavens and the Génesis. earth, and ¿Cómo all the explica hosts of día y them were tarde, día y finished. tarde en And los on días the seventh anteriores, day God verdad? ended his Ahora en work Génesis which he had 2, done, and he 1, 3, rested on fueron the pues seventh day acabados los from cielos all y his la works tierra which he y had done. todo el ejército. Todo el notice ejército something de missing ellos. there? Y acabó Dios en el día séptimo There is no la evening obra and que había morning. hecho y reposó en el día séptimo. There is no ¿Qué, boundaries qué of the pasa beginning aquí and en the el día end. It just séptimo? says Dice God que él, rested the que él seventh reposó day. en el séptimo día. It just Pero was. ¿saben qué no hay aquí? No dice si hubo Seemingly mañana y uncreated like tarde. Jesus. ¿Sí? Seemingly Simplemente pointing to an dice que él eternal rest that we descansó have en el in his séptimo día. finished work in Como Jesus pueden ver, Christ. no hay un tiempo, The day no hay written by día God o at Sinai tarde. was a shadow of the Esto salvation, implica a shadow que to enter his rest from descansar, his finished estar en su work. reposo, es The reality eterno, is, we are in him. como nosotros And I know podemos that ver. these sections of scripture Su descanso, can go estar very en él, much reposo, deeper estar en él, and be a bigger es un reposo conversation. eterno. But don't El miss the día simplicity of his rest. Está escrito en el Sinaí, era sombra de salvación, sombra para entrar en su reposo de su obra consumada. Y podemos ver nuevamente en Hebreos 4, 5, 6. Y de nuevo este lugar no entrarán en mi reposo, refiriéndose a los judíos. Por tanto, puesto que resta que algunos entren en ella, y aquellos a quienes se les predicó primero no entraron por causa de la desobediencia, ya que él ha dicho que estaba terminado y disponible a Israel, no obedeció por fe para confiar en el plan de Dios. Algunos entrarán por fe, ¿verdad? Esos dicen, esos somos nosotros los que creemos. El plan de Dios para salvación sigue disponible. Y debido a que Dios crea con un propósito, algunos entran por fe. Dijo, nosotros que hemos creído somos aquellos que lo harán. Quienes hemos ingresado no tenemos que esperar hasta llegar a una ubicación física o un día en el calendario para ingresar. Esta es la promesa de Dios. Podemos entrar en su reposo y ser eterno. Este reposo eterno. Hebreos 4:2-7. Otra vez señala un día diciendo en David, hoy es el día de hoy, después de tanto tiempo, como se dijo, hoy, si oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones, no es para mañana, no es para que lo pienses, es hoy, este es tu momento de hoy, confía en el Señor para tu salvación, hoy, reposa en su obra terminada, hoy. Esto no es algo que deba posponerse hasta aquella mañana incierta. Hoy es el momento, no una fecha en calendario. Si escuchas su voz, escucharás su promesa de restauración, gozo, angustia por un poco de tiempo. Si no, descansa de tu duda. Because in order to pickle something, you baptize it, you dunk it. It's there, trust me. En orden para, está explicando You algo. put it in the liquid. And that liquid is filled with a saline and some other things that make a permanent change to that item.
Hay una analogía que voy a comentar que se refiere a la banda de producción. Es una banda de producción en la cual si nosotros, esa banda de producción, cada elemento o cada persona tiene un trabajo que hacer. Y si una persona no hace su trabajo, la línea de producción no avanza. Entonces, si nosotros todos en conjunto hacemos y trabajamos juntos, podemos llegar para que todo se llegue y se dé a cabo. Así es como es con Dios. Descansar, estar en su reposo, creer que Él está ahí, que la línea de producción se va a ir dando, aunque nosotros no lo veamos y podamos ver problemas. Confía y entra en esa banda, en esa línea de producción. Entra en ese reposo y sigue avanzando, aunque no lo veas, aunque haya cosas que veas que no van a acabar bien. Tú continúa en esa banda que es el camino de Dios y confía en la voluntad y en el reposo que es de Dios. Hebreos 4, 8, 10. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque Él ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Mi desafío al estudiar esta sección fue que, dado que estoy en Cristo, debería estar descansando en la certeza de sus grandes resultados, independientemente de lo que yo vea a mi alrededor. Recuerden esa línea de producción, esa banda que va avanzando. Yo tengo que seguir y no salirme de ella, aún vea cosas que tal vez no estén funcionando. Yo necesito confiar y poner todo en Jesucristo. También es claro que puesto que hemos creído, hemos entrado en su reposo porque estamos en Él. Dicho esto, si no has creído en Jesús para la salvación, tienes hoy en este momento, como has escuchado su palabra y su llamado, al entrar en su reposo. I have a t-shirt that says World Peace on it, and then it has a scripture underneath, so I think about it. Hoy descansamos. These things I have spoken to you. Vamos a Juan 16:33. You may have peace. In the world you will have tribulation, but be of good cheer. In the midst of that tribulation, I have overcome. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido el mundo. Hoy descansamos en la obra consumada de nuestra salvación en Cristo. Escuchemos su voz, porque hoy podemos entrar en ese reposo, en este momento. Si oyes su palabra, su llamado, tú puedes tener ese mismo reposo. Así que hoy descansamos, reposamos en Cristo Jesús. Y podemos nuestra fe completamente entrando en su reposo y esperamos en su promesa. Así veamos tormentas, veamos tribulación, continuemos en ese reposo, confiando en ese reposo todo el tiempo. Oremos. Dios, te amamos y te damos gracias por esta palabra, Señor, y por tu promesa que tú nos das, que podamos reposar, Señor, descansar en ti. Y, Señor, por todas estas cosas que hay en el mundo, todas las cosas cambiantes, Señor, que no peleemos en contra de ellas, sino que las traigamos ante ti, Señor, traer todas nuestras peticiones ante ti. Y te lo damos y te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor.